Hola Andrea, ¿por qué estás preocupada? Hola Mark, es que no puedo entender el tema de la clase. Entiendo, yo te explicaré. Para eso necesitaré la ayuda de mis amigos Renzo, Valerie y Highbury. Antes de hablar de este tema, primero debemos dar una introducción sobre qué es la adhesión celular. Cuando hablamos de adhesión celular, vamos a decir que es un proceso mediante el cual muchas células van a interactuar y no solo eso, también se van a adherir a otras células vecinas a través de moléculas que serán especializadas de la superficie celular. Estas son receptores funcionales que se expresan en la membrana celular. Asimismo, estas también van a participar activamente en muchísimos fenómenos. Estos fenómenos pueden ser tanto fisiológicos como patológicos, como son los fenómenos de la hemostasia, tenemos la agregación plaquetaria, hablamos de la formación de trombos y la metástasis, o también conocido como la diseminación tumoral. Estas van a desempeñar un papel que es no solo fundamental, sino también esencial en la migración y activación de los leucocitos, en lo que sabemos son la inmunovigilancia. También hablamos de una respuesta inflamatoria y de los mecanismos que van a intervenir en esta respuesta inmune que es celular. Hoy en día sabemos que la gran importancia de la presencia de diversas proteínas funcionan como moléculas de adhesión entre una gran y extensa cantidad de células, estas entre sí y también con la matriz extracelular. Muchas células van a tener sobre su superficie las inmunoglobulinas extracelulares, otras también van a tener proteínas y muchas de estas proteínas son las que participan y median lo que mencioné que es la adhesión intercelular y la unión a los materiales extracelulares de la matriz, que son esenciales para funciones inmunes. Estas funciones inmunes son normales. También hablamos de la defensa contra infecciones, hablamos de coagulación o también hemostasia y también para lo que es la cicatrización de heridas. Inclusive también va a funcionar en procesos de tumorogénesis y metástasis. Como segundo tema al que debemos dar una introducción debe ser el papel de esta adhesión celular en lo que conocemos la inflamación. Ahora, para poder conocer la función que realiza esta adhesión celular en la inflamación, va a ser muy importante conocer el concepto de lo que es inflamación. En este caso, cuando hablamos de este tema, nos referimos a reacciones primarias, es decir, una reacción que protege, una reacción protectora, debido a un proceso de inflamación. Por ejemplo, si una parte del cuerpo se contamina con alguna bacteria, lo que esto puede ocurrir después de que se ocasione una herida en nuestra piel, una herida que perfore, punzante, el sitio de la lesión se va a convertir en un imán para diversos leucocitos. Estos se estimulan a los glóbulos blancos, que en condiciones normales son aquellos que permanecen en nuestra sangre, para que crucen la capa endotelial que recorre las venas más pequeñas, es decir, las vénulas en la región, y logren entrar y penetrar nuestro tejido. Ahora, una vez que están en el tejido, estos leucocitos van a migrar hacia los microorganismos invasores como respuesta a las señales químicas. Incluso van a ingerir a los microbios, a las bacterias que están ahí, porque mencioné que era un imán. En caso de que el proceso de inflamación se active de forma inadecuada, puede causar diversos daños, por ejemplo daños en el corazón. Luego hablamos de nuestro cerebro, ocasiona daños cuando el flujo sanguíneo a estos órganos se produce un bloqueo, por ejemplo durante un infarto en el miocardio o también durante un episodio vascular cerebral en nuestro cerebro. Cuando este flujo ya se logra restaurar, el flujo sanguíneo de un órgano, estos leucocitos que circulan pueden atacar el tejido dañado, lo que va a producir un trastorno conocido como reperfusión. Ahora, de este tema debemos resaltar que muchas de las respuestas a las interrogantes o las cuestiones cuando hablamos de lo que es inflamación y sus temas, muchos estudios se van a enfocar en 3 moléculas de adhesión.
tenemos las selectinas, las integrinas y también hablamos de la familia de las inmunoglobinas, que es un tema que vamos a explicarlos más detalladamente más adelante. Yo les voy a hablar sobre los pasos para que se pueda dar lo que conocíamos como la inflamación. Paso 1 sería la activación endotelial. Esto comienza cuando las paredes de las vénulas se activan como respuesta a señales químicas del tejido dañado más cercano. Estas células endoteliales que van a recubrir estas vénulas, o también llamadas venas pequeñas, se van a volver más adhesivas para los neutrófilos circulantes y lleva a cabo un ataque rápido, pero también va a ser muy inespecífico para los patógenos invasores. Como paso 2 vamos a tener la fijación del neutrófilo. En la adhesión la media una presentación transitoria de selectinas que van a ser tanto P como E en lo que serían las superficies de las células endoteliales activadas en el área dañada. Cuando estos neutrófilos van a encontrar las selectinas, van a formar lo que conocemos como adhesiones transitorias, que van a reducir de manera drástica y rápida el movimiento del vaso, o también llamado el movimiento por la pared vascular. Como paso 3 vamos a tener lo que sería cuando se activa el neutrófilo. Cuando los neutrófilos van a interactuar con este endotelio que se encuentra inflamado de la vénula, se va a producir un proceso de activación que puede ser desencadenado por diferentes agentes, incluyendo el factor activador plaquetario que es liberado por este endotelio. Va a producir tanto un aumento en la actividad en la unión de algunas integrinas que ya van a estar situadas en la superficie del neutrófilo. Luego, como paso 4, vamos a tener la adhesión de este neutrófilo. Después de que estas integrinas activadas se unen con afinidad a las moléculas de lo que sería la superfamilia de las inmunoglobinas en la superficie de las células endoteliales, va a hacer que los neutrófilos detengan su rodamiento y también que se puedan adherir a esta pared vascular, o también llamado vaso, como lo mencioné. Y por último vamos a tener a lo que conocemos como el paso 5, que es la invasión de este neutrófilo. Los neutrófilos van a cambiar de forma y se van a exprimir entre las células endoteliales más adyacentes para que de esta manera puedan entrar en lo que sería el tejido dañado. Se conoce como una cascada de muchos fenómenos, y lo característico de este es que va a constituir de diferentes tipos de moléculas de adhesión. Esto nos va a ayudar, ya que va a asegurar que se unan las células sanguíneas a las paredes de estos vasos sanguíneos y también hacia la penetración posterior, que va a ocurrir solo en sitios en los que se va a necesitar de esta invasión. A esta invasión se le conoce como leucocitoria. Bien, ahora que ya sabemos el papel de la adhesión celular en inflamación, vamos a centrarnos en el papel de esta, pero en la metástasis. Para ello, primero debemos preguntarnos qué es la metástasis. Pues bien, va a ser la transferencia de células tumorales de un órgano o parte de él hacia otro, no directamente relacionado por contigüidad. Y ojo, constituye la más grave complicación y la principal causa de muertes en pacientes con cáncer. Bien, ahora que ya sabemos el papel de la adhesión celular en inflamación, vamos a centrarnos en el papel de esta, pero en la metástasis. Para ello, primero debemos preguntarnos qué es la metástasis. Pues bien, va a ser la transferencia de células tumorales de un órgano o parte de él hacia otro, no directamente relacionado por contigüidad. Y ojo, constituye la más grave complicación y la principal causa de muertes en pacientes con cáncer. Bueno, después de la transportación de las células neoplásicas hacia nuestro torrente sanguíneo, el proceso metastásico va a continuar con una supervivencia en la circulación, en la detención de las terminaciones capilares de órganos distantes y el escape de estos vasos, para que de esta manera se desarrolle y se establezcan los tumores secundarios.
En el proceso que les acabo de mencionar va a ser muy crucial la interacción entre célula y célula, pues va a permitir que en personas sanas se mantenga una estructura organizada, la cual tiene como fin que los órganos funcionen adecuadamente, permitiéndole así al individuo mantener su estructura y su función. Y ojo, quiero recalcar también que es muy importante que las células cumplan con una función básica, la cual va a ser mantenerse conectadas para así cumplir con sus propósitos. Es decir, la unión celular va mucho más allá de que estas células se mantengan estrechamente juntas. Va a ser un mecanismo mucho más complejo en el cual van a intervenir moléculas de adhesión celular propias de la célula, el citoesqueleto, el estado metabólico, y esto de aquí en conjunto va a permitir responder a estímulos que se presentan en el medio extracelular. Bien, como ya sabemos, las células pueden adherirse entre sí y también a la matriz extracelular. Y este proceso se va a dar gracias a las moléculas de adhesión celular, o también llamadas CAM, entre las cuales vamos a encontrar a las ocludinas y a las claudinas, que van a estar presentes en las uniones estrechas. Tenemos a las caderinas, que van a estar presentes en las uniones adherentes. Tenemos también a las desmogleínas, que van a estar presentes en los desmosomas y que van a ser una subfamilia de las caderinas. Y tenemos a las conexinas, que van a estar presentes en las uniones GAP. Por último, y no nos podemos olvidar de las integrinas, que van a estar presentes en las adhesiones focales y en los hemidesmosomas. Bueno, ahora les voy a hablar yo sobre las moléculas que permiten los procesos en la inflamación y la metastasis. Pues esto sabemos que las moléculas de la adhesión son glucoproteínas presentes en la superficie de las células, y estas proteínas son indispensables para la realización de eventos fisiológicos y fisiopatológicos en el organismo. A su vez sabemos que esas moléculas, para poder ejercer sus funciones, no solo necesitan de la expresión de sus ligandos o contrarreceptores del nivel del sitio en el cual éstas interactúan, sino que requieren de la preactivación de la propia célula, lo que induce al incremento de la afinidad del receptor por sus ligandos, colaborando a su vez en la activación celular, enviando señales coestimulatorias o coactivadoras al interior de la célula. A continuación les voy a hablar yo sobre las características generales de las moléculas de adhesión, y pues debemos diferenciar dos. La primera sería que establece una comunicación entre el medio ambiente extracelular e intracelular a través de receptores funcionales que permiten la regulación de su expresión y cambios en el estado de la activación de la célula. Y a su vez, el segundo sería que su expresión fluctúa entre un estado de alta y baja densidad por sus ligandos, lo cual permite una adecuada función en respuesta inflamatoria o inmune. A continuación les voy a hablar sobre los aspectos generales de sus funciones. Podemos encontrar dos. Participan en las interacciones celulares y la matriz extracelular. También desencadenan y participan en el desarrollo de los mecanismos de la respuesta inmunocelular. Y la otra función sería que participan en la migración y activación de los leucocitos en la inmunovigilancia y en la respuesta inflamatoria. Bueno, continuando con la clasificación de estas, podemos encontrar que las moléculas de adhesión se clasifican en diferentes familias y superfamilias, en las cuales podemos encontrar estas tres que son muy relevantes. Podemos encontrar la superfamilia de inmunoglobulina, la familia de integrinas y por último las selectinas.
Y continuando con la clasificación de las moléculas de adición, encontramos a las superfamilias de inmunoglobulinas, de las cuales sabemos que estas son proteínas que intervienen en las adiciones intercelulares, en funciones inmunes normales y en procesos inflamatorios, de los cuales en el siguiente gráfico se mostrarán las moléculas de adhesión, que sería el gráfico que está a mi costado, en las cuales recalcamos las moléculas más importantes, como serían la ICAM1, de los cuales su distribución sería en los leucocitos, el endotelio, los queratinocitos y músculo liso y etc. Y su ligando principal sería el LFA1, el MAC1, y a su vez encontramos otras moléculas como sería el ICAM3, que estaría distribuido en los leucocitos y en las células de Langerhans. Y continuando con la clasificación, encontramos a las familias de integrinas, de las cuales sabemos que son glucoproteínas heterodiméricas de la superficie de las células, compuestas por una subunidad no covalentemente unida a una subunidad, y estas se clasifican según la variación de la cadena. De tal forma tenemos a beta 1, que serían los receptores que se unen a la matriz extracelular y se agrupan como BLA, y hasta el momento se han identificado hasta 9 de esas. Y prosiguiendo encontramos en beta 2, constituido generalmente por integrinas leucocitarias como la LFA1 y MAC1, y las beta 3. Generalmente estas son integrinas unidas bien a proteínas celulares de la matriz contra receptores de otras células o moléculas solubles como el fibrinógeno o el factor de von Willebrand. A su vez, las integrinas intervienen en innumerables acontecimientos fisiológicos del cuerpo humano, y estas actúan como en interacción de los queratinocitos entre estos y la membrana basal. También a su vez en la embriogénesis, la angiogénesis y la cicatrización, entre otros. Asimismo, estas juegan un papel muy importante en muchos procesos patológicos y de defensa en nuestro organismo. Y como tercera molécula de adhesión encontramos a las selectinas. Con estas son una familia que consta de 3 miembros, nominadas. El primer miembro sería las selectinas L, el segundo sería las selectinas E y el último sería las selectinas P. Y pues todas estas están involucradas principalmente en la movilización de los leucocitos hacia un lugar de la inflamación o la acción. Y pues como vemos en el gráfico del costado, podemos diferenciar los tipos de selectinas: la selectina L, selectina E y la selectina P. ¡Qué emoción! Ahora sí puedo entender.